12 con este 12. Entonces, esta parte, un pie sobre 12 es factor de conversión. Que un pie tiene 12 pulgadas. Entonces, aquí yo ya estoy analizando el área. 3 por 12 y ya lo he convertido a pies una parte. Ahora me falta considerar la profundidad, que era 5 metros. Entonces, aquí coloco 5 metros y luego multiplico por un pie. ¿Cuántos metros tiene? 0.3048 metros equivale a un pie. Entonces, multiplicando todo esto, yo ya voy a obtener que el volumen de esta pieza que estoy mostrando va a ser igual a 49.21 pie cuadrados. Entonces, ahí tenemos la forma de transformar en madera, solamente en maderas, un elemento de volumen a pie cuadrado. Nada más tenemos que hacer estas simples conversiones de pulgadas a pie y de un pie a metros. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda. Sí, ingeniero, buenos días. Buen día. 3 pulgadas, eso no lo tomamos en cuenta. No lo llevamos a pie. ¿Por qué no lo llevamos, ingeniero? Como dices que 3 pulgadas no hemos tomado en cuenta. Sí, no, hemos tomado, pero no lo llevamos a pie. El 3 pulgadas, Ya, no, obvio. Si te fijas más antes aquí en la definición, ¿cómo vamos a definir o cubicar a pies cuadrados? Entonces, por definición, se entiende por un pie cuadrado al volumen, te dice, de las siguientes dimensiones. Un pie por una ubicación en unidades de pie por pulgada cuadrada, entonces tú vas a tener un pie cuadrado. Es una equivalencia. Un pie por pulgada cuadrada va a ser un pie cuadrado. Entonces, veremos en el problemita, si te das cuenta, esta pulgada se ha ido con esto. Aquí ya tienes un pie. Aquí tenemos 5 metros, que equivale a esta longitud. Y al transformarlo a metros a pies, entonces ya se va este metro por este metro. ¿Qué te está quedando? Pie por pulgada. Y aquí tienes eso. Pie por pulgada. Entonces el equivalente que ser igual en la multiplicación de todos a 49.21 pie cuadrado. Bueno, muchas gracias, ingeniero, por la aclaración. Ya, está bien. Entonces pasamos también a las piezas de máxima resistencia y máxima sección, que no va a haber mucha diferencia, pero está bien aclarada. Entonces, cuando tú o nosotros queremos obtener, si tenemos aquí, por ejemplo, un tronco de madera, en la cual yo quiero obtener una máxima resistencia, tengo que acudir a una relación físico-matemática. ¿Cuál va a ser esa relación que me puede dar máxima resistencia? A través de la propiedad de módulo resistente. ¿Cómo es el módulo resistente o cuál es la expresión matemática del módulo resistente de una sección rectangular? Entonces va a ser igual base por altura al cuadrado sobre 6. Entonces aquí yo ya tengo la función a maximizar. ¿Qué quiere decir función a maximizar? Que esto tengo que derivar respecto a una de estas dos variables e igualar a 0 para encontrar una dimensión. Entonces hago eso. Tengo la función a maximizar b por h cuadrado sobre 6 y yo me doy cuenta que el h cuadrado lo puedo relacionar con Pitágoras. Si te das cuenta que tengo un triángulo rectángulo y puedo relacionarlo con Pitágoras. Relacionando por Pitágoras, entonces aquí está. Los reemplazo en mi ecuación a maximizar y luego realizo la derivación. Entonces, realizo la derivación igual a 0 y todo va a estar en función de una de mis variables, d. Entonces, al igualar a 0 el módulo resistente ya derivado, voy a encontrar una relación de el ancho en función al diámetro de mi tronco. Aquí está, ¿no? El diámetro de mi tronco. Y luego, como ya conozco una dimensión, reemplazo en el de Pitágoras y ya tengo la altura. Entonces, realizando proporciones con la función coseno y demás, como ven en el esquema, y multiplicando las dimensiones, S que es el área, multiplico base por la altura, voy a tener la siguiente expresión, ¿no? Ahí tenemos de manera exacta raíz de 2 sobre 3 que equivale a 0.47 por el diámetro al cuadrado. Esta va a ser
el área que se va a formar maximizando la resistencia. Es el área para que yo pueda obtener una máxima resistencia. Ahora voy a hacer otro procedimiento en la cual yo quiero obtener una máxima sección. Ya, entonces, en el otro caso, hemos obtenido una máxima resistencia utilizando el módulo resistente. Esa era mi ecuación. Si quiero obtener una máxima sección, ¿qué tendría que utilizar? Una máxima área. Entonces, aquí tengo el área, va a ser igual a la base por altura, que es la función a maximizar. Y realizo los mismos procedimientos por Pitágoras. Encuentro, y aquí, igualando a 0 el área, porque ahora ya es mi área la que voy a maximizar, voy a encontrar d es igual a d sobre raíz de 2. Y reemplazando en Pitágoras, h va a ser igual a d sobre raíz de 2. Entonces, multiplicando base por la altura, tengo que la sección máxima va a ser igual a 0.5. Entonces, quería hacer notar algo, que cuando tú quieras encontrar una máxima sección de 0.5 del diámetro al cuadrado, ¿y cuánto te sale para una máxima resistencia? 0.47. ¿No es muy parecido? Sí, ¿no? Si esto lo redondeas ya se vuelve 0.5. Entonces, aquí abajo tenemos, siendo estrictos en los valores obtenidos de la sección, que son muy parecidos, puede indicarse que a menor sección se tiene una pieza más resistente. Ojo, a esa conclusión estamos llegando. A una menor sección, tú vas a tener una pieza más resistente. ¿Cuánto más o menos tiene que ser la relación? Nosotros podemos asumir para simplificación, el área o de la sección va a ser igual a 0.5 del diámetro al cuadrado. Listo, en eso ya simplificamos una deducción. ¿Para qué ha servido este problemita? Vamos a resolverlo más adelante, pero en el anterior semestre se ha preguntado, se tiene un tronco de madera, entonces tengo que partirlo para obtener máxima resistencia. ¿Cuál será? Solamente había que reemplazar aquí los datos y ya encontrábamos la respuesta, ¿no? Esa era una pregunta del anterior parcial. Entonces, vamos a volver a ver este semestre también para que vean más o menos cómo está la pregunta. Ya, entonces, hasta aquí hemos terminado este capítulo y ahora vamos a pasar al siguiente capítulo, que también es muy cortito, ¿no? A ver, si no tienen dudas, pasamos al siguiente capítulo. Ahí está. Es un capítulo corto, pero vale la pena verlo. Entonces, se trata de la mecánica de los materiales. Consideraciones generales. En el análisis de los esfuerzos y deformaciones que se producen por las fuerzas externas actuando sobre un cuerpo, por ejemplo, puede ser el acero, el material supone ser isotrópico. Esto significa que el acero tiene las mismas propiedades elásticas en todas las direcciones, y aunque no ha de ser isótropo en el sentido más estricto, se comporta bajo carga de una forma tal que siga las leyes y relaciones derivadas para este tipo de material. Entonces, es bueno definir qué es una fatiga. En algunos libros lo van a encontrar como fatiga, otros esfuerzo y otros tensión, ¿no? Entonces, al final tiene la misma definición. ¿Qué es una fatiga? Es un proceso de degradación mecánica del material que puede conducir a una falla o colapso de ese material. ¿Qué tenemos en la madera? Hemos dicho que elementos metálicos como el acero se van a comportar de manera isotrópica, quiere decir que van a transmitir las mismas acciones en los diferentes ejes. Sin embargo, no pasa lo mismo con la madera. Como no pasa con la madera no es isótropa. ¿Por qué? Porque los resultados de las pruebas realizadas para ese efecto indican que la madera no sigue el comportamiento general de un material isótropo y que sus propiedades elásticas dependen de la dirección de las fibras aplicadas con relación a las fibras de los anillos de crecimiento dual. Por ejemplo, si yo quiero obtener en un elemento de madera mi compresión perpendicular a las fibras, entonces mi fuerza, como ven aquí, mi fuerza tiene que estar de manera perpendicular a las fibras. Esto es, ¿no?, el efecto de compresión. En una compresión paralela a las fibras, entonces las fibras tienen el mismo sentido
de la acción o de la fuerza. Estamos viendo eso. ¿Qué pasa con la flexión? Distinto, en este caso alguien puede decir es perpendicular. No, pero si nos damos cuenta, al tomar el elemento de flexión, más o menos va a venir de esta forma, va a formar una trayectoria. Perdón, va a formar una trayectoria curva, así más o menos, ¿no? Entonces, esa es la forma en la cual se aplica para obtener un esfuerzo de flexión. La carga tiene que estar aplicada de manera perpendicular al eje axial del elemento. Y luego tenemos los esfuerzos de cortantes, en la cual, como ven aquí en la figurita, tenemos dos esfuerzos, en este caso una en la parte superior y otra en la parte inferior, donde ambos tienen y conservan una misma dirección, pero en sentido contrario. Planos de simetría. La estructura visible de la madera muestra las fibras en una dirección, ¿no? Estamos viendo que tenemos distintas direcciones y los anillos de crecimiento en un plano perpendicular a las fibras. Como las propiedades de resistencia de la madera dependen de la dirección de la carga aplicada con relación a la dirección de las fibras y a la posición de los anillos de crecimiento, es aparente que la madera tiene tres planos de simetría elástica. Va a ser una longitudinal, tangencial y radial. El eje longitudinal es paralelo al de las fibras, entonces este va a ser el eje longitudinal que va a ser paralelo al de las fibras. El eje tangencial es tangente a los anillos de crecimiento, entonces el eje tangencial va a ser tangente a los anillos. Tú trazas una recta, entonces aquí, tangente, entonces ese ya va a ser como eje tangencial. Entonces se les está mostrando una esquemita para que más o menos podamos diferenciar, analizando un elemento muy pequeño en la madera, cómo se distribuye el eje tangencial, radial y longitudinal. Con respecto al plano de rotación, entonces, las fuerzas actuando sobre un trozo de madera pueden ser descompuestas en tres componentes paralelas a los ejes, es decir, al eje X, Y y Z, donde los sigmas, que son tensiones, esfuerzos o fatigas, indicarán los esfuerzos normales, y los taus, los esfuerzos cortantes, donde las deformaciones serán representadas como epsilon y el módulo de Poisson como nu. Ahí tenemos, ¿no? Los índices X, Y y Z señalarán la dirección de los esfuerzos y deformaciones, y vamos a llamar como E al módulo elástico de la madera, y G al módulo de rigidez al esfuerzo cortante. Entonces ya en el siguiente punto pasamos a una relación entre esfuerzos y deformaciones, que obviamente ya lo han visto en la materia de resistencia de materiales. Entonces aquí una esquemita, los esfuerzos que están actuando sobre las 6 caras del elemento cúbico se designan por los tres esfuerzos normales. Tenemos en X, en Y y en Z. Y luego tenemos los tres esfuerzos cortantes. Aquí tenemos tau X Z, que en este caso va a ser igual al tau XZX, que lo tenemos en el otro sentido. Luego tenemos también el tau sub YZ, que va a ser igual al tau sub ZY. Y por último el tau XY, que va a ser igual al tau Y sub X. Entonces la combinación de los tres esfuerzos cortantes y los tres normales indican que los esfuerzos que actúan sobre los planos ortotrópicos en un punto cualquiera del elemento de madera. Entonces, si se eligen los tres ejes ortotrópicos como ejes de referencia, donde el trazo cúbico de madera queda sujeto a tres esfuerzos normales uniformemente distribuidos sobre las caras, y las componentes de las deformaciones resultantes pueden ser determinados sobreponiendo las componentes de deformación debido a cada uno de los tres esfuerzos. Entonces ya tenemos las ecuaciones relacionadas que se ha visto en resistencia de materiales, donde tenemos la deformación va a ser igual a la tensión o esfuerzo en el eje Z sobre el módulo de elasticidad. ¿Y qué va a pasar con respecto a los otros ejes? Ya tiene que intervenir el módulo de Poisson, ¿no? En uno va a ser de manera lineal, y debido a que el cuerpo va a sufrir un
anchamiento puede ser un acortamiento en sus ejes perpendiculares, entonces ahí ya se toma en cuenta el módulo de Poisson, que lo tenemos aquí ya. Entonces, en todo este capítulo o en todo este punto se muestran las ecuaciones, solamente son las ecuaciones que presentan en las deducciones de relaciones de deformaciones y demás, ya que se ha visto, y obviamente todas estas deducciones no se va a preguntar en el examen, pero sí es necesario conocerlas, ¿ya? Entonces, les dejo a ustedes para su lectura, que ya lo hemos visto ustedes, resistencia de materiales. Entonces, pasamos también al círculo de Mohr para determinar o relacionar los esfuerzos normales con algunas deformaciones. Entonces, a la representación gráfica de esfuerzos y deformaciones se les conoce como el círculo de Mohr. Antes de exponer este método para la solución de los esfuerzos y deformaciones, consideramos las ecuaciones elementales que representan estos esfuerzos y deformaciones. Las ecuaciones que siguen son puramente geométricas y son aplicables a cualquier material sin importar las constantes elásticas. ¿Listo? En el caso sencillo en el que un miembro de madera esté sujeto a tracción, únicamente los esfuerzos normales y de corte sobre cualquier plano inclinado con relación al eje del miembro son los siguientes. Tenemos un elemento traccionado, entonces se asume una mitad de este elemento en la cual vamos a darle una deformación, que vamos a llamar el ángulo pi. Entonces, en un esquema podemos tener el siguiente comportamiento. Se analiza luego un caso bidimensional en 2 dimensiones, porque solamente era lineal. Luego, para un caso bidimensional, ya tenemos también, y otra vez se muestran las expresiones que se han llevado en la materia de resistencias de materiales. Entonces aquí tenemos los casos con deformación y debido a los esfuerzos cortantes vamos a tener esta forma que presenta una deformación de ángulo y aquí tenemos un ángulo gamma, ¿no? Entonces eso ya también se les deja a ustedes, no va a ser parte de una pregunta ni siquiera en los controles de lectura, pero ya les dejo la deducción para que vean dónde sale, ¿no? Finalmente, entonces tenemos toda esta serie de ecuaciones que les dejo a su lectura, en la cual de manera resumida ya encontramos las relaciones entre esfuerzos y deformación, ¿no? Pasamos a los factores de carga, que aquí ya sí es un poquito, vale la pena tomarle un poquito más de tiempo. Entonces dice, considerando que las resistencias de la madera a tracción y a compresión paralelas a los fibras son muy diferentes, pero son próximas, lo que hemos dicho, ¿no?, del anterior capítulo, parecería poco razonable que las vigas de madera se llegaran a comportar de manera similar a los de materiales homogéneos o isótopos. Además, los datos obtenidos de ensayos indican que los esfuerzos calculados en el límite elástico en flexión son mucho mayores que los esfuerzos en el límite elástico a compresión paralelo a las fibras. Si pueden ver de la anterior tabla del capítulo 1, entonces se van a dar cuenta que los esfuerzos de flexión en la madera son mucho mayores a los esfuerzos de compresión. Fíjense, son bastante altos, en algunos casos creo que va casi llegando. Entonces podría esperarse que en el diseño de una viga a fricción debe guiarse por los esfuerzos admisibles a compresión paralela a las fibras. La teoría general propuesta para explicar los esfuerzos aparentemente mayores existen en una viga. Significa que las fibras no están igualmente solicitadas y aquellas que se encuentran en el campo del eje neutro se llevan a menores esfuerzos. No se fletarán lateralmente, sino que proporcionarán un apoyo en las fibras extremas, haciendo posible que éstas lleguen a una carga mayor. En compresión directa paralela a las fibras, estas individuales actúan como columnas largas y cuando ellas están igualmente cargadas ofrecen poco apoyo unas a otras. Seguridad. Una estructura debe resistir cargas donde la seguridad debe tomarse en cuenta en un margen de capacidad extra de la estructura superior a una magnitud específica de acción. Este margen se representa en la forma de un factor de seguridad, Fs, definido como la capacidad de la estructura que relaciona a la capacidad requerida para resistir acciones determinadas. Entonces, uno dice, ¿no?, factor de seguridad.
Lo mejor, si es que dejando al lado de la economía, es que el factor de seguridad sea 10, aquí tenemos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Mientras más alto sea el factor de seguridad, más costoso va a ser. Va a ser muy seguro, pero a la vez muy costoso. Entonces, lo que nosotros como profesionales o como estudiantes, lo que tenemos que hacer es tratar de asumir valores que te brinden seguridad, pero aunque no sean muy costosos. Entonces, lo recomendable es utilizar un factor de seguridad igual a 2. Con respecto al diseño, entonces, el diseño tradicional surgió del diseño por esfuerzos, donde se relacionaban expresiones básicas en un comportamiento lineal de la resistencia de materiales. La adecuación o seguridad de los diseños se medía al comparar con los estados principales un nivel aceptable para el esfuerzo máximo y el nivel tolerable para el alcance de la deformación. Estos límites se presentan en respuestas a las cargas de servicio, es decir, que las condiciones de uso normal de las estructuras. En este método también se conoce como el método de esfuerzos de trabajo. Los límites de esfuerzo se llamaban esfuerzos de trabajo admisible y los movimientos tolerables se llamaban deflexión admisible o alargamiento. El método de los esfuerzos de trabajo consiste en diseñar una estructura para trabajar algún porcentaje apropiado, estableciendo o conociendo su capacidad total. El método de la resistencia consiste en diseñar una estructura para que ésta pueda fallar, pero para una condición de carga más allá de lo que debería experimentar durante su uso. En este método, la falla de la estructura se demuestra con relaciones físico-matemáticas. Entonces, actualmente hay dos tipos de diseño. Uno va a ser considerando la resistencia y el otro los esfuerzos admisibles. ¿Cuál sería la principal diferencia? En la resistencia, las cargas se modifican por un factor de carga. ¿Qué quiere decir? Si tú tienes una determinada carga, a esa carga nosotros tenemos que aumentarla con un valor en el cual se va a incrementar la carga. Y al incrementar la carga, vas a incrementar la solicitación. Puedes incrementar el momento flector, compresión, tracción, ¿no? Mientras tanto, en los esfuerzos admisibles, lo que ustedes han hecho es resistencia de materiales, obtenían la carga y nunca multiplicaban por un factor. Directamente, si en un examen veían la carga, no lo multiplicaban y determinaban directamente sus solicitaciones. Entonces, eso se refiere a esfuerzos admisibles. Otra diferencia. Para el diseño se evalúa la respuesta de la estructura al tipo de carga. ¿Qué quiere decir? Si has mayorado las cargas, también tienes que mayorar la resistencia. Entonces, eso también se hace. En el otro caso, la evaluación de la respuesta consiste en el análisis de los esfuerzos. Entonces, lo que hacíamos en resistencia de materiales. Una vez conocidas las cargas que no mayorábamos, nosotros ya determinábamos las solicitaciones. Y con estas solicitaciones, nosotros podíamos determinar los elementos de la pieza. Entonces, tenemos esos dos tipos de diseño. De manera resumida, entonces hablaremos del diseño por esfuerzos admisibles, que este es el diseño que lo vamos a realizar en la materia. Entonces, la mayor parte del diseño estructural en elementos de madera se ha realizado por el método de esfuerzos admisibles, donde gran parte de los datos y expresiones que se emplean en la actualidad fueron generados a partir de consideraciones de respuesta de resistencias máximas o resistencias a ruptura de los materiales de madera. Parece un poco más directo relacionar los problemas de diseño los mismos con el de métodos de esfuerzos de trabajo orientados a las cargas de servicio o al método de esfuerzos admisibles. Para cualquiera de estos dos métodos, ya sea el de resistencia o los admisibles, las cargas de servicio deben determinarse de forma clara como sea posible. Entonces, nosotros tenemos que asumir una carga específica. Si hay carga de nieve, hay que considerar la carga de nieve. Si hay carga de viento, hay que considerar la carga de viento. Si vamos a considerar la tabiquería, por así decir, entonces tenemos que considerar como carga permanente. Nos está diciendo tal cual. Y no nos tenemos que inventar otras cargas que podrían existir. Por ejemplo, no sabes si el dueño de una estructura te va a decir, quiero hacer un piso más. Hay que preguntarle más antes, ¿vas a hacer o no? Y tú no puedes decir, por ahí quiero aumentar un piso más. No. Si el dueño de la construcción te pide, si el dueño o el usuario te pide, recién lo considera. Si no,
no tienes que asumir cargas que no se te han pedido hacer. Luego, determinar la carga que puede asimilar la estructura. En el método de trabajo, el siguiente paso es representar los esfuerzos internos generados, como las solicitaciones. Entonces, si es posible establecer los estados límites de seguridad para estos esfuerzos admisibles, el comportamiento de las estructuras puede estar ligado al de la manera directa con la condición de servicio previsto. En este procedimiento permite asociar las acciones de la estructura a las condiciones reales de la carga, ayudando a entender lo que está ocurriendo en la estructura, tanto en términos de esfuerzos como de formaciones, dimensiones asociadas con los esfuerzos. El manejo de las propiedades de las estructuras, la resistencia del material, dimensiones de la sección transversal, etc. Pueden apreciarse directamente en términos de sus modificaciones, las condiciones relativas de seguridad en términos de esfuerzos o de formaciones reducidas. Entonces, nosotros en la materia vamos a diseñar, por ejemplo, con esfuerzos admisibles. En la anterior, esa tablita que les he mostrado en el primer capítulo, esos son los esfuerzos admisibles con los cuales vamos a diseñar, ¿ya? Y el otro método que serían los esfuerzos por resistencia, ¿qué quiere decir? En la cual nosotros tenemos que afectar por un coeficiente de mayoración, y otro, en la carga tenemos que realizar un juego de estado de carga. Entonces, todo eso lo abarca aquí, ¿no? Realizar factorización de carga. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que combinar, aquí están las combinaciones, cargas muertas más cargas vivas más cargas de vivas en el techo o cargas de nieve. Y aquí, cargas de viento o sismos. O sea, tengo que hacer un juego de cargas, ¿no? Entonces, y a cada carga tengo que ir mayorando. Por ejemplo, aquí colocar 1.35. Tengo que ir aumentando las cargas. 1.5. Y estos valores que nos dan las diferentes normas, ya por si acaso. Estos valores nos van a dar las diferentes normas. Si vas a hacer una determinada norma, te van a dar estos valorcitos, ¿ya? Eso quiere decir que hay que incrementar las cargas. Algo que quisiera que noten, dice carga de viento o sismo. Nunca se diseña una estructura para viento y sismo a la vez, ¿ya? Entonces, o consideras el viento o consideras el sismo. ¿Por qué? Porque son acciones dinámicas. En nuestra ciudad, a ver, imagínense la ciudad del Alto o la ciudad de La Paz. ¿Qué efecto más tiene? ¿El viento o el sismo? Pues tú te piensas, ¿qué ha pasado más en nuestra ciudad? Lo que más pasa es el viento. Entonces, tratar de diseñar todas tus estructuras considerando el efecto del viento. ¿Ya ha pasado un sismo alguna vez? Puede ser, ¿no? Pero no ha sido de mucha intensidad. Entonces, siempre en nuestra ciudad, por lo menos, se diseña a viento. Entonces, se hacen unas combinaciones de carga, ¿ya? Y con respecto a las resistencias, dice, si estás incrementando las resistencias, bueno, si estás incrementando las cargas con factores, también tienes que considerar el incremento de las resistencias según el tipo de material. Entonces, a los materiales por lo general se los reduce. ¿Qué quiere decir? Al material ya no tienes que multiplicar por un factor, sino tienes que dividir entre un factor. Esa es de manera resumida, entonces, la parte o la diferencia entre factores de resistencia y factores, cargas factorizadas. Este método no lo vamos a ver en la materia, solamente el método de resistencia de materiales que hemos trabajado en resistencia de materiales, que se llama como diseño por esfuerzos admisibles. No sé si alguien tiene alguna pregunta aquí de este contenido. La sesión de hoy sería hasta aquí. Ya les he dejado este documento para la siguiente. Me falta avanzar un capítulo más de teoría en la cual ya se va a pasar las tablas que vamos a utilizar en la materia con algunas tensiones admisibles. Nomás nos falta el comportamiento y análisis estructural, donde también les voy a dar algunos valores de carga. Eso corresponde al capítulo 3. Estas primeras 3 sesiones son teóricas. A partir del capítulo 4 ya pasamos al diseño a cada esfuerzo en elementos de madera, flexión, compresión y todo eso, ¿no? Entonces, si no hay preguntas, hasta aquí terminaríamos nuestra sesión de hoy. Entonces, más o menos, esta y media más o menos voy a estar publicando el material que vamos a llevar en la sesión virtual. Sin más que decir, me despido de ustedes hasta la próxima semana. Cuídense mucho y chao. Hasta luego.